nunca alcanza. Entonces, por favor, ya tenemos aparentemente el día 17 que tuve la fortuna de presentarme con ustedes, pues ya vimos las generalidades de este curso. El día 19, que fue jueves, pues continué con las generalidades y asimismo, pues en algún momento se platicó de cómo es la dinámica para poder continuar, que de la misma manera ya adelanté temas conexos de esta materia que ustedes, cada uno de ustedes, pues espero hayan anotado. En esto, por favor, como ven, esta información pues siempre está sujeta a cambios, pero son fechas aproximadas que lamentablemente ya no, como quité un tema por el tiempo que nos acoge, solamente les puse a ustedes y espero que también hayan anotado, y de hecho se los encargo a los estimados coordinadores que estén por favor atentos a lo que indico, porque como comento, es medular que estén ustedes pendientes de lo que sucede en estos clases magistrales virtuales. Vamos a tratar tema de exposiciones y generalidades, porque no me ha dado tiempo ni siquiera de tratarles a ustedes el tema de la presentación de trabajo. Solo platicamos de cómo era que presentaban y mejoras que, como con mucho respeto, se tendrían que hacer en algún momento a los trabajos. Como ven acá, este curso, por ser totalmente textual o teórico, yo lo voy a tratar de manejar de forma práctica, pero yo sí necesito que ustedes lean. Ya tuvieron, pues, ya envié, mejor dicho, el material de lectura, y ese material, pues, no solamente es de guardar ni de descargar. El material es puntualmente para leer. Entonces, yo les puse en ese mismo material el mínimo de lectura. ¿Alguien me puede decir qué es lo mínimo de lectura, jóvenes? La participación vale en este curso, jóvenes. Adelante, William. Considero que Después, Karen. considero que lo mínimo de lectura, al menos como yo lo veo, sería por lo menos leer el libro principal, ¿verdad? Que es El Comerciante, y al menos para este parcial, y complementando lo que es la base legal, porque no hay que dejarla de lado, es los artículos del Código de Comercio y de la Constitución Política, ¿verdad? Para tener una idea del manejo de dónde están los artículos o los temas ubicados en la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Karen. Disculpe, Karen, te dije. Karen, por favor. Aquí lo mismo del compañero, la Constitución Política, el Código de Comercio y el libro del comerciante. Ya, muchas gracias. Ahora, gracias por las respuestas. Estamos bien. Cuando envié el material de metodología de la investigación, puse un mensaje. ¿Qué dice ese mensaje, jóvenes? Ustedes que son de la era digital, ¿quién me puede ver eso? Buenas tardes, Lick. Adelante. Buenas tardes. Dice metodología de la investigación. Buena y bendecida tarde, estimados estudiantes. Con gusto comparto el material relacionado con la investigación académica para colaborar el incremento del conocimiento de tan imprescindible temática para su ejercicio académico y profesional. Les recuerdo la obligatoriedad y favor de leer y analizar el material correspondiente a 10.
planeación del proceso de investigación científica para elaborar tesis de grado, Rolando Morgan Sanabria, y carpeta de investigación, Ciencias Económicas USAC, guía metodológica para la elaboración del plan de investigación. Muchas gracias, Silvia. Entonces, gracias por las respuestas, pero sí denoto que falta el hábito de lectura. Entonces, por favor, siempre que se envía información, presten atención, porque al final, si yo les hubiera hecho una pequeña comprobación para comprobar el inicio de la lectura, no considero, o a menos de que alguien me levante la mano y haya por lo menos hojeado ese material. ¿Alguien lo hizo? Sí, licenciado. Sí, ya empezaste a leer. Sí, el Código de Comercio y la Constitución de la República que dejó usted, del Código de la Constitución del artículo 46, del Código de Comercio donde están las sociedades. Ajá, ¿y de metodología? ¿O no leíste el mensaje? Sí leí, licenciado, solo ese ya no me dio tiempo, disculpe. Va, pero va. Entonces lo principal, ojo con eso, aquí voy a tratar de recomendarles lo que es para bien, nunca es para faltarles el respeto, pero sí, por favor, ojo, porque vean, acá, por lo menos la lectura recomendada y comprobación de lectura, ya la tendría que haber hecho el día de hoy si tenía a bien poderla realizar, cosa que no voy a realizar porque de veras hoy sí está muy corto el tiempo. Igual, lo mismo, les estoy quitando del peso para que vean otros grupos, lo que es el viernes alterno, los trabajos que a bien tienen que haber investigado, únicamente les dejé, lean ese libro. ¿Por qué? Porque tienen que leerlo para poder elaborar los trabajos que nos acomede al futuro, un futuro no muy lejano. Ahora con los temas que ustedes me están tratando, y anoten en un cuaderno, por favor, yo no soy de tomar fotos, yo anoten. Vamos a tratar el tema y vamos a darle un fundamento legal desde el punto de vista del sistema jurídico guatemalteco, y anoten por favor palabras clave: sistema jurídico guatemalteco, cómo es que el sistema guatemalteco está compuesto. Y esto esencialmente vamos a encontrar que una parte de ello es el ordenamiento jurídico guatemalteco. Me comentan si les ha dado tiempo de poder anotar algo. ¿Puede repetir, licenciado? Disculpe. Vamos a dar un pequeño esbozo de lo que es el sistema jurídico guatemalteco y vamos a ver de qué comprende. Y vamos a entender que dentro de este sistema jurídico guatemalteco encontramos puntualmente al ordenamiento jurídico guatemalteco. Ordenamiento jurídico guatemalteco. Y esto, vamos a entenderlo, pongan ahí, vamos a entenderlo, que en Guatemala la concepción del derecho en un ámbito genérico, la concepción del derecho en un ámbito genérico es una concepción del derecho positivo. Me dicen si ya, por favor. Ya, licenciado. Ya, licenciado. Muchas gracias. Bueno, ¿qué sucede? Entonces ya vamos asentando sistema jurídico guatemalteco, entre ellos comprendido por un ordenamiento jurídico guatemalteco, y entonces para entender ese ordenamiento jurídico guatemalteco, generalmente o genérico, se entiende que el derecho en Guatemala es de concepción positiva.
Ahora solo pongan ahí, por favor, por si algún abogado o algún máster en esta materia ve y puede pensar que yo lo dejo ahí. Me van a poner ahí subrayado o la nota que voy a dar. El derecho natural se encuentra inmerso. El derecho natural se encuentra inmerso en la concepción positiva del derecho en Guatemala. Ahora pregunto, y por eso es importante leer. Si yo les hago la consulta de qué es derecho natural, ¿quién me puede contestar? Es derecho 1, jóvenes. Lick, perdone que lo interrumpa. ¿Derecho natural o ley natural? Perdón. No, derecho natural. Lick, Adelante. perdón. Es un conjunto de normas o principios jurídicos derivados de la naturaleza y de la razón humana como principios inmutables o universales que se dan en derecho. Bueno, por ahí va la idea. Adelante, Lick. Keren. Adelante, Keren, y después Josué. En el derecho natural, según nos explicaron en derecho 1, es donde se fundan las dos bases, la metafísica y la individualista. Ya, gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Keren. Dale, Josué. El derecho natural puede ser el derecho que todo humano adquiere por el simple hecho de ser humano. Todo derecho indispensable. De hecho, por eso es inmerso, porque todo derecho es innato a la persona, es inherente. Entonces, todo tipo de derecho, toda clase de derecho que en la humanidad se pueda, por lo menos hasta el día de hoy, concebir, todo hombre tiene derecho a, bueno, que atrae consigo un sinfín de derechos. A eso se trata. Pero más o menos, recuerdo que en Derecho 1 existe recuerdo de que ustedes lo ven desde el punto de vista del derecho cristiano, no sé si estoy equivocado, y habla de principios. A ver quién me puede apoyar. Licenciado, en el libro dice aquel conjunto de normas reguladoras de la conducta humana justas, eternas e inmutables. Ahí está, ahí estamos. Ahí estamos, muchas gracias. Todos pues tienen al final pues la idea de que es un derecho natural, pero creo que según recuerdo, porque yo di derecho 1, se centra únicamente en que todavía se tiene la concepción en el estudio del derecho o inicios del estudio del derecho de que el derecho natural obligadamente tiene que ver con una deidad, con Dios. ¿Es así? Adelante, Dabret. Y también en el libro dice derecho natural, entiéndese este último como la manifestación de la voluntad de Dios o inherente a la naturaleza del hombre. Ajá, ahí estamos. Al inicio, así está conseguido un inicio. Eso está bien para para inicio del estudio del derecho. Más adelante, cuando estemos con la oportunidad de platicar, les voy a dar con ustedes para que anoten, si les gusta el derecho, investiguen un poquito de la actualidad, el estudio, la concepción del derecho natural en la actualidad. Adelante, Ángel. Sí, aquí también dice en el libro del licenciado, dice la conservación de la vida, la propagación de las especies, la sociabilidad, el derecho de la inteligencia, la justicia, la libertad, la propiedad y el bien común. Sí, muchas gracias. Sí, todo lo que ustedes me han manifestado de un inicio, por ahí va la idea de tener, pues, qué es un derecho natural. Y por eso, cuando alguien estudia el derecho en Guatemala, se circunscribe especialmente, porque
el inicio del estudio del derecho viene con esa concepción de Dios, y no tiene pues un estudio profundo que no se ve ahí, y entonces muchos cuando vean, me imagino, la línea de inmerso que les acabo de dar, van a decir que están equivocados. Pero lo que sucede es que, como es el derecho en Guatemala, hablemos del derecho positivo, del derecho ordenamiento, es bien pequeño, pues al final para mí es bastante pequeño, que es fácil su estudio. Fácil desde el punto de vista legal, no jurídico. ¿Por qué jurídico no? Porque vamos a entender. Adelante, Jennifer. Yo pensé que me iba a dar mi saludo. Disculpe, el micrófono. No hay pena, no hay pena. Pues sí, entonces vamos a ver que si lo vemos desde el punto de vista legal, el derecho, analizándolo desde el punto de vista legal, es el marco legal de Guatemala. Pero si lo vemos desde el punto de vista jurídico, ya estaríamos tratando un tema donde lleva converso lo que son derechos humanos. Entonces, veamos acá, esta ya la vieron, ya la compartí también. Por eso les digo, es importante que ustedes analizan y evalúen para que se les facilite la lectura este material. Este material comprende que creo que este es de derecho 1, esto se los di en derecho 1. Acá está detallada cómo es que se encuentra establecida la Constitución, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista de parte dogmática y parte orgánica. Vamos a ver con ello también, entre otras cosas, cómo es que entonces el ordenamiento jurídico guatemalteco tiene jerarquía. Esto es importante que nos quede bastante claro. Este es el cuadro, mal llamada pirámide de Kelsen. Kelsen es otro rollo, pero así le pusieron de nombre y se estableció como pirámide de Kelsen. La pirámide o la ley fundamental, porque es una norma fundamental hipotética, que Kelsen fue la que nombró a dicha norma como tal. Hipotética, ¿por qué? Porque la Constitución Política de la República de Guatemala es la base, y mediante ella es que faculta a los órganos establecidos para poder en algún momento crear leyes. Y esto es el proceso legislativo o procedimiento legislativo, la creación de leyes y su procedimiento como tal hasta que está ya activa, por decirlo de alguna manera, en su caso, hablando desde el punto de vista del derecho, vigente y positiva. Vigente porque está inmersa en la ley. Ejemplo claro, el Código de Comercio. Es una ley vigente. Positiva, ¿por qué? Porque regula las relaciones iniciales entre los que invierten o necesitan tener comercio. Y permítanme, jóvenes, ya se me fugó la mente. Y me van a disculpar si pasa situaciones similares, porque pasé un fin de semana mal y todavía me encuentro en mal estado de salud, pero aquí estamos con ustedes. Entonces, es vigente, entendemos la vigencia, entendemos lo positivo, pero entonces sería de deber o manifestar como ciudadanos si esa ley es, permítanme, jóvenes, ya se me fugó la mente. Permítanme. Pero voy a continuar. Entonces, la Constitución es la cúspide. ¿Por qué? Porque es la que faculta. Y así va como vamos nosotros a interpretar o vamos nosotros a integrar la ley. Primero, Constitución. Los tratados en materia de derechos humanos. Y ojo, si quieren anoten ahí en el cuaderno para cuando impriman esto que les sugiero y lo peguen en alguna parte de su Constitución,
agreguen artículos 44 y 46, por favor. Le continúa, leyes constitucionales, pues las que tienen en pantalla. ¿Por qué son constitucionales? Porque surgen, se crean y se promulgan en el momento o posterior al momento cuando todavía existía una Asamblea Nacional Constituyente. Posterior tenemos pues las leyes ordinarias, dando un ejemplo de esto es el procedimiento legislativo, y podríamos volver a poner de ejemplo al Código de Comercio. Las normas reglamentarias, pues en todo caso son los reglamentos, ¿sí? Y al final tenemos como integración del derecho a las normas individualizadas. Como leyeron ustedes, me imagino, el derecho 1, ¿cuáles son las normas individualizadas, jóvenes? Son contratos entre dos personas. Ajá, entre ellos, muchas gracias. Entre ellos podríamos nosotros considerar las normas individualizadas a los contratos. ¿Por qué a los contratos? Porque los contratos únicamente, únicamente tendría que surtir efectos en algún momento entre las partes contractuales y excepcionalmente a un tercero, dependiendo del contenido del contrato. Y podríamos poner de ejemplo también a las sentencias, ¿sí? Las sentencias judiciales, porque únicamente van a beneficiar y a contraer a los que se encuentren como partes procesales en dicho juicio. Si hablamos del derecho penal, estaríamos tratando el tema que una sentencia ya ejecutoriada va a perjudicar únicamente al reo. Y si hablamos de un juicio civil, estaríamos tratando el tema de que únicamente va a traer un beneficio o perjuicio a los que están involucrados en dicho juicio. ¿Queda claro hasta aquí, jovencitos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahorita estoy porque fíjese que no, muchas gracias, no me gusta quedar a medias. Entonces, si quieren, anoten ahí, jóvenes. Ya entendemos entonces vigencia, positivo, y agreguémosle algo. Agreguemos algo y lo subrayan, por favor, y vamos a poner el ejemplo. Me van a poner ahí efectividad. ¿Sí? Eficaz, pónganle ahí. ¿Sí? Entonces pongan en grande o subrayenlo. Eficacia de la ley. La eficacia de la ley comprende los requisitos anteriores, entre otros, pero que principalmente se palpa esa eficacia en las relaciones sociales, en este caso de Guatemala. O sea que es funcional, no quería decir funcional, sí es funcional. A grosso modo, podríamos establecer que el Código Mercantil es eficaz porque mediante él se cumplen los parámetros para poder establecer las figuras o las instituciones jurídicas que están contenidas del mismo. Si pregunto, ¿tienen conocimiento de ustedes de alguna ley que es ineficaz? Quizás la de sentencia de muerte o no. Muchas gracias. La sentencia de muerte en Guatemala está vigente. Ojo con esto. La pena de muerte en Guatemala está vigente. Lo que sucede con la pena de muerte es que derogaron parte del procedimiento que era para culminarlo y entonces quedó totalmente
en ese momento, por decirles, con un vacío legal. Y adicional, el Pacto de San José vino a reiterar que la pena de muerte es infuncional para la sociedad actual. Eso es lo que sucede, Samuel. En Guatemala, una ley que ustedes consideren ineficaz, eso lo miramos diario, cuando estamos en camioneta, cuando vamos caminando, cuando vamos en nuestro carro. Y adelante, Ángel. Licenciado, podría ser ese, por ejemplo, cuando, bueno, no sé si es ley, pero cuando los motoristas tenían que usar casco, chaleco, ¿verdad? Que solo un tiempo se usa y ya después como que ya no sé si se utiliza, ¿va? No sé si, no creo que sea una ley, pero más o menos me doy a explicar, no sé. Bien, efectivamente, eso es ineficaz porque no se cumple. Y eso, y habían establecido que una sola persona era la que podía conducirse en moto. Adelante, Luis Rodríguez. Buenas tardes, licenciado. La de que tiene que ver con los partidos políticos, esa no sería ineficaz, como ponen lo del techo presupuestario y no lo cumplen. Ya. Ahí lo que sucede es que, gracias. Ahí lo que sucede es una situación bastante compleja. Que la ley, miren, la ley es, al final, muchas leyes, incluyendo la Constitución Política de la República, están hechas aparente, les comento, a la medida de la sociedad. Y lo que sucede es que entre todo el movimiento, máxime en casos como los que menciona Luis, se encuentran, digámoslo vulgarmente, artimañas para poder burlar la ley. Entonces, pero gracias, Luis, eso es lo que sucede. Pero casos concretos sería eso de los motoristas, que en Guatemala, en algún momento, si se recuerdan, se creó la ley para que disminuyera los hechos delictivos, porque me recuerdo que esa fue la principal consideración, y al final pues ni se cumplió una ni otra. Y hoy vemos que inclusive las mismas personas, disculpen, no quiero faltarle el respeto a nadie, solo tomar en reflexión que también como humano considero las necesidades, y no es lo mismo hablarlo de un punto de vista o verlo de otro, pero las personas ya burlando inclusive su propia seguridad, ya vemos a 3, 4 o hasta 5, 2 adultos, 3 niños, y bueno, no sé, peligroso. Y adelante, Jacqueline. Buenas tardes. También podría ser la de, si es ley, esta de los animalitos callejeros, o pues se ha dado que los están matando, pero también, o sea, alguien que tiene un animal tiene como obligación también cuidarlo, ¿verdad? Y no dejar que esté en la calle, ¿verdad? Y pues también a la persona que les hace daño, pues también creo que tiene sanción, o no sé cómo se llama esto. Sí, claro, sí, gracias. Vean, en la de protección animal, ambas partes tienen responsabilidad, tanto dueño como en algún momento personas inescrupulosas que les hacen daño. Pero en este caso recordemos que ya vieron ustedes que haya llamamiento para sanciones, posibles hechores y consentidores de esos hechos delictivos. Entonces, por tal no se podría considerar ineficaz. Pero como les digo, lo que sucede en una amplia situación de análisis es que podría existir la ley, pero que al final podríamos encontrar que las personas, pues como dicen, la astucia puede más con lo legal, y encuentran situaciones para poderla en algún momento, y disculpen la palabra, violar. Bueno, queda claro hasta aquí, jovencitos, que solo es la introducción. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vean, si yo quisiera, como ya leyeron, me imagino, del 1 al 46 artículos, y espero que lo hayan leído bien. Por favor, ¿quién me puede decir cuál sería el fundamento legal de una empresa sociedad anónima desde el punto de vista constitucional? ¿De la Constitución, licenciado, o del Código de Comercio? No, la Constitución. ¿Cuál sería el fundamento legal constitucional? Para mí sería el artículo 4, donde hay libertad e igualdad. ¿Cuál más? La libertad de acción, porque toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. ¿Cuál más? Adelante. Buenas tardes, licenciado. Para mí sería el artículo 43, que habla acerca sobre la libertad de industria, comercio y trabajo, y el artículo 39 sobre propiedad privada. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien? Wendy y después Minor. También podría ser el artículo 39 de propiedad privada, que se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana y toda pueda disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Y eso también se adjunta a todas las sociedades mercantiles que existen en Guatemala. Sí, muchas gracias. Minor. Buenas tardes, licenciado. El artículo 34, el de derecho de asociación. Ahí estamos. Yanina. Iba a decir igual el 34 y el 39, Lick. Ahí estamos, ¿no? Muchas gracias. No, gracias. Vean, pues, vieron, por eso es importante leer. Lean, jóvenes. Y vean, yo solo les estoy poniendo del 1 al 46. Ahorita solo estoy dando como una explicación para que entiendan la importancia que tuvo que haber sido en su lapso anterior de estudios leer la Constitución. De hecho, uno de los, digámosle, espacios que logré platicar, les ponía de manifiesto de ver culpables y ver si eran solo las autoridades, la situación mala o fatal que nos encontramos como sociedad el día de hoy. Pero vean, la verdad, y se los recomiendo como familia, como sociedad, como profesionales, inculquemos, porque la verdad es que cuando hablamos o ustedes escuchan, cuando hablan de que quiénes son los que deben de velar por la liquidación de gastos, van a encontrar ustedes que algunos pobres les digo de mente, políticos, lógico, no tienen la oportunidad de estar con ustedes estudiando, compran títulos tal vez, hablan de que los ciudadanos son los obligados a exigir que la calidad de gasto. Ahora déjenme decirles a ustedes, viendo de palabras clave que han visto o hemos visto acá en el transcurso de la tarde, hemos escuchado palabras como innato, inherente. Entonces ya vemos que un no nato ya viene consigo con derechos. Podemos poner el ejemplo claro y se los comento a ustedes. Cuando a un niño o menor de edad o un niño le regalamos 10 quetzales, yo le estoy dando el dinero al niño y el niño viene y va a gastarlo a la tienda. ¿Será que ese gasto le exoneran de impuestos, jóvenes? No le quedan agregados. Sí. Lleva consigo lo que involucra impuestos. Entonces, jóvenes, debemos de inculcarle a los niños desde ya verdaderamente como debió de ser durante años, para que no estemos
a lo que lamentablemente vamos, que no se añora nada bueno, por la indiferencia, a que ustedes en su hogar, en su sala, en sus librerías, tengan por lo menos la base fundamental de una librería o biblioteca. Son, para mi parecer, no es limitativo, pero como mínimo deben de tener el libro, pues, que a todos a bien nos sugieren, dependiendo de la religión, que sería la Biblia. En otros podrá ser el Corán, en otros pues el Viejo Testamento, y acompañado de la Biblia debemos de acompañarnos de una constitución política de la República. De hecho, ya existe una versión para niños. Entonces es importante que le inculquemos, ya que ya vimos que lamentablemente las instituciones educativas no le dan la importancia a temas que de hecho sí son sobresalientes en el desenvolvimiento social. Entonces es claro que una Biblia, una constitución política de la República, y viene un tercero, que sería, que no debe faltar, un diccionario. Un diccionario es clave, porque ustedes ahorita que ya son profesionales y están en el ámbito de poder platicar con otros profesionales o escribir, no digamos enfrentarse con entidades públicas, cuando llámese SAT o registro mercantil, es muy claro que muchas palabras para mí pueden parecer lo que a mi parecer doy a entender, pero no. Debe de quedar bastante claro que lo que voy a dar a entender es exactamente lo que el tercero va a leer, y por eso es importante la ortografía y la sintaxis en los trabajos académicos. Lo bueno de estar en una era digital es que, o desde ya descárguenlo, ustedes tienen la facilidad de poder acceder al, por lo menos que está gratis, y es lo que la propia ley establece, el diccionario de la Real Academia Española. Entonces tienen la facilidad de poder todavía verificar alguna palabra para poderla manifestar o escribir. ¿Estamos hasta ahí, jovencito? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces el fundamento, algunos artículos, sin ser limitativos, ya me los expusieron, pero como ya les había comentado, voy a tratar adelante, cuando vea el momento propicio, a dar una breve síntesis de temas puntuales de la Constitución, que a mi parecer son importantes que queden bastante claros. Entonces, si le queremos dar un fundamento legal al derecho mercantil, en su defecto, pues al Código de Comercio, podríamos poner el artículo 1, 2, el 3, 4, 5, como les había comentado. Lick, se le apagó su micrófono. Ay, perdón, ¿hasta dónde escucharon? Disculpen. Hasta el artículo 5. 5, bueno. Ustedes me mencionaron el 34, gracias. Me mencionaron el de propiedad privada, el 39. ¿Y cuál fue el otro, jóvenes? El de industria. El 43. 43. Y de estos mismos podríamos agregarles, y por eso les digo que es importante ir ya contextualizando el marco jurídico en Guatemala. Podríamos adicionar el número 44 y el número 46, que tiene que ver que todos los derechos que están contenidos en la Constitución al final se entenderán como mínimos, porque todos los que vengan a futuro y que de hecho ya están pues reconocidos, se integran sin mayor trámite al derecho
en Guatemala. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Licenciado. Bueno, gracias. Vean, pues, jóvenes, ya tienen su código de comercio. Sí, licenciado. Ya, licenciado. Bueno, vean, pues, jovencitos. Cuando hablamos de la palabra integrar, tratamos temas o integración de ley, tratamos temas como el que estamos platicando. Entre ellos, entender la Constitución o darle un fundamento al tema que bien es el curso, el derecho mercantil. Asimismo, cuando hablamos de una integración legal, vamos a entender también que viene exactamente lo que vimos en la jerarquía del ordenamiento jurídico guatemalteco. Eso es integrar. Derecho humano, las leyes, la Constitución, las leyes ordinarias, las reglamentarias y en algún momento, porque nos podría servir en algún momento, las leyes individualizadas. Eso es integrar. Ahora, cuando hablamos del manejo de leyes, por favor, tarea para que vayan marcando su código. Lo primero que deben de hacer ustedes al examinar su código es hojearlo, leer primero pues los índices y pues empezar a hojear el contenido. Pero van a acostumbrarse desde ya a darle un fundamento legal constitucional a la ley, porque como les comenté, en algún momento podrían venir ustedes y tener un rechazo de parte del registro mercantil que a bien perjudica sus intereses o el de sus clientes. Entonces hay obligación como profesionales y por favor de nuestros clientes poder rebatir esa situación que en algún momento perjudica. Entonces, en las carátulas o en las primeras hojas en blanco, acostúmbrense a poner un fundamento constitucional, en este caso, al Código de Comercio. Analicen la ley o analicen la Constitución y vean si pueden complementar los artículos que platicamos. El segundo sería poner de cuántos artículos se compone el Código de Comercio, ¿verdad? Vamos a poner artículos en total. ¿Cuántos, jóvenes? 1055 artículos, licenciado, del Código de Ya Comercio. con la ley de emprendimiento. Ahorita te reviso. Sí, 1055 con la ley de emprendimiento que está inserta en el código. Y vamos a poner total 1055. Transitorios, ¿cuántos? Licenciado. 20. Ajá, bueno, 20, por favor. Y vamos a continuar poniendo cuántos títulos contiene y cuántos capítulos contiene cada título. Porque así como este código tiene títulos, libros, títulos principales y libros. Y los títulos tienen a veces capítulos. Entonces, eso es lo que debemos nosotros incorporar al inicio de una ley. Así es como vamos a empezar a aprender al manejo de leyes. Ahora bien, vamos a ir a los considerando. Y vamos a poner al inicio de los considerando principios.
Entonces vamos a entender cuando nos pregunten, mire, ¿usted conoce cuáles son los principios que originaron el Código de Comercio? Y entonces ya entendemos que son los considerandos. ¿Cuántos considerandos tiene el Código de Comercio? 3, licenciado. 3, entonces 3 principios. Ponemos principios, 3. Y nunca se malacostumbren a solo leer los artículos. Es importante entender por qué se crearon las leyes. Y entonces es obligado leer los principios o los considerandos. Y bueno, ahí sería para iniciar. Ahora, ¿cómo hacemos? Y si tienen la oportunidad, se los recomiendo. Acostúmbrense a marcar sus leyes. Generalmente se utiliza el amarillo, el naranja, el verde, el rosado y el azul o celeste. Esos son los colores de marcadores que se utilizan. Y ustedes verán de qué manera les van a dar un uso adecuado. Un ejemplo. Si quieren, solo anoten y ustedes investigan. Porque esto es a criterio, no es que exista una regla. El amarillo es para resaltar cuestiones o separar cuestiones generales de las más generales. El amarillo. El rosado es para resaltar individualizaciones que sí son de importancia. El naranja sirve para subrayar plazos o tiempos, cantidades. Eso es el naranja. Tiempos, plazos, cantidades, todo lo que tenga que ver con algún número o tiempo. El verde sirve para subrayar títulos o subrayar las anotaciones que tengan que ver con el título. Y el celeste, generalmente, o el azul, se utiliza para subrayar que, dependiendo de nuestra expertise en estudio de derecho, vamos a ir clasificando o encontramos algunos principios. Aquí vamos a encontrar dentro del mismo derecho principios, ¿sí? Vamos a ver principios que dentro de la misma ley se encuentran. Y ahí lo vamos a encontrar. Y como eso vamos a encontrar mucho más. Como propiedad privada. Entre otros. ¿Estamos hasta ahí, jovencito? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces, parte medular de estudio para este curso es que ustedes estén o le hayan dado lectura. Adelante, Alejandra. Adelante, Alejandra. Creo que nos abandonó. Bueno, parte medular de este estudio tiene que ver con la integración de leyes. Esto quiere decir que vamos a encontrar en el lapso del tiempo la Constitución, el Código Mercantil, otras leyes que tienen que ver con el Código de Comercio o conexas. Entre ellas, voy a platicar con ustedes para que lean, o mejor dicho, si gustan, ojean, por favor, desde ya, para el día jueves, tener un en lo que voy a platicar, y ya le demos fundamento legal a palabras que he tratado anteriormente. La ley del organismo judicial, jóvenes, por favor, del artículo 1 al artículo 11. Ley del organismo judicial, eso está ahí entre los que les compartí.
Solamente, ustedes solo del 1 al 11. ¿Ya anotaron? Chilic. Bueno, y entonces, gracias. Vamos a entender entonces la esencia de por qué en Guatemala, sin importar distancia, ubicación, alfabetismo, estudio superior, no superior, sino que toda Guatemala converge esencialmente con el derecho positivo. Entonces no podemos decir que la ley es solamente para la capital, para las cabeceras, sino que la ley es para toda Guatemala. Y ahí van a encontrar ustedes, y lo vamos a platicar, el fundamento legal. Vamos a entender también, y anoten ahí, ley del organismo judicial. Póngale 2 líneas. Técnica jurídica de interpretación. Leyes del organismo judicial, 2 líneas o igual, técnica jurídica de interpretación. Vamos a entender cómo es que se debe en algún momento entender o comprender o interpretar cuando estemos integrando. Vamos a comprender y entender por qué en Guatemala, obligadamente, debemos de tomar en cuenta el diccionario de la Real Academia Española. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces, con esto pues ya doy una parte introductoria de los temas. Por favor, ya les había dejado yo a leer hasta la... permítanme... hasta el 58, ¿verdad? Sí, del 1 al 58. Sí, vean, gracias. Vean, jóvenes, aquí es de leer. Si quieren que les vaya bien en los exámenes, tienen que leer y bastante. Porque vean, yo dejé hasta el 50, como les digo, yo solo estoy midiendo la lectura. Pero vean, vamos a llegar y anoten desde ya, como mínimo la primera fase de este examen, porque es el examen. Y recordemos que si bien es cierto, existe un libro, nosotros tenemos la obligación de leer para poder entender lo que es las sociedades. Ahorita les voy a dar, por favor. $384, jóvenes. Del 1 al 384. Esa es la lectura. Ese es el examen. Y entonces vamos a comprender a nivel general o teórico cuál es la naturaleza del derecho mercantil, cuál es la finalidad, cuáles son al final las entidades jurídicas reconocidas. Ya vimos que hay 6 y el comerciante, que son totalmente instituciones jurídicas muy diferentes. Vamos a ver las generalidades o requisitos que se necesita para la creación, y con ello vamos a ver que vamos a empezar a ver la conexión con otras leyes, llámese Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver el Código de Notariado, que bueno, ustedes no van para derecho, pero solo para que vayan anotando cuando
estemos en sí, puntualmente analizando algunos artículos. No da tiempo analizar todos los artículos, por eso es esencial y obligación que ustedes lo lean, por favor. Vamos a ver generalidades en algún momento de lo que es la sociedad anónima, que es algunas de mayor uso en Guatemala. Vamos a entender cuál es un capital inicial y vamos a diferenciar por qué hoy existe ese capital inicial de 200 quetzales, pero ya no podríamos dejar, como lo dejaban anteriormente muchos que se dedicaban a estas situaciones, que creaban empresas con 5,000 y las dejaban dormidas y las utilizaban, y ya sabemos para qué casos las estuvieron utilizando. A ver quién me puede dar un caso de esas empresas que las utilizan para situaciones en contra de la ley. ¿Serán las empresas de cartón que dicen, licenciado? Sí, las empresas que las utilizan para malversar fondos o lavar dinero. Hoy ya pues se ve por lo menos un porcentaje menor a lo que era de uso anteriormente. Y vamos a ver entonces también a los auxiliares de comercio. ¿Quiénes son? Vamos a ver cuál sería la función, el documento esencial de creación y cuáles son las funciones y atribuciones que tendrían, el alcance y limitaciones que tendrían cada uno de ellos. Vamos a tratar el tema de la contabilidad. Vamos a ver, o sea, la correspondencia y contabilidad. Vamos a ver las acciones. ¿Por qué las acciones ya no pueden ser al portador jóvenes? Por seguridad. Sí, seguridad. Pero trae consigo una ley financiera. ¿Cuál será, jóvenes? ¿Por los impuestos, tal vez? Bueno, todo lleva una relación. ¿Han escuchado de la ley de extinción de dominio? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Link. Sí. Ajá, la ley de extinción de dominio, que ya hemos visto casos puntuales donde a la gente se le quita totalmente bienes que por alguna circunstancia no son demostrables, que vienen de actividades, digámosles, lícitas, las quitan. Entonces, por esa razón, hoy en día la ley establece que son todas las acciones tienen que ser nominativas. Vamos a ver también, estamos hablando en general, inventarios. Dentro de los inventarios, ¿qué debe de llevarse entre los inventarios, jóvenes? ¿Es obligación? Disculpe, podría preguntar, volver a repetir la pregunta, es que se me fue el internet. Dentro de los inventarios adicionales a lo que teníamos costumbre, ¿qué otras situaciones llevan inventario? Que de hecho hay la obligación de presentar el inventario, ¿ya? ¿No saben? ¿Para tener en regla todo? No, Link. No, bueno, gracias por las respuestas. Hay obligación de llevar un registro irrestricto de las cuentas bancarias que son utilizadas por el objeto de la empresa. Anteriormente no se llevaba ese control, hoy sí. Es para evitar la evasión y la elusión y también el lavado de dinero. Eso es obligación llevar inventario.
Y pregunto, en Guatemala, ¿mediante qué marco contable tenemos nosotros la obligación de llevar la contabilidad? Del Código de Comercio, licenciado, y de la ley del IVA. Ajá, ¿quién más? Gracias, Ángel. La SAT. ¿Quién más? Bueno, muy callados, jóvenes, participen. Ya he controlado que solo 3-4 NIF, solo 3-4 colaboran. Es importante que manifestemos. Acuérdense que aquí no somos todólogos, no lo sabemos todo, al contrario, estamos ¿No aprendiendo. son las LIF, licenciado? Sí, vamos, gracias. Bueno, ¿qué es marco contable? Bueno, marco contable, creo que en Conta 1 lo vieron. Vamos a manejar que el marco contable es bajo qué régimen de un marco. Al hablar de un marco es como decir un conjunto de normas, ¿sí? No leyes, un conjunto de normas. En algún momento la palabra marco podríamos, dependiendo del sentido, utilizarlo en un sistema legal. Un ejemplo claro, cuando yo quiero tratar un sistema concreto de recursos naturales y explotación minera, entonces podría tratar yo el marco legal de la minería, un ejemplo. Gracias. Adelante, Ángel. Sí, el marco contable es, por ejemplo, son los principios y que se basa en la contabilidad, ¿verdad, licenciado? Que tenemos que tener todo en orden, basado en documentos, facturas, que podamos nosotros armar la contabilidad y que podamos después hacer las partidas de los libros principales, que son el diario mayor, balances, inventarios. Entonces ya con todo esto ya tenemos nosotros una base. ¿Verdad? No sé si me... Sí, no, estamos bien. Ahí está, claro, así está. Porque la presentación de estados financieros va conforme financieramente. Ojo con esto. Los estados financieros van conforme un análisis financiero. Quiere decir que van conforme a un barco financiero. Entonces diferenciemos. Y anoten esto porque les va a servir. Estos son 20 pesos más. Ahí vamos a mandar la factura. Vean, pues. Cuando hablamos, y imagínense la famosa pirámide de Kelsen. Entonces, todo el marco financiero tiene relación. ¿Qué sucede? Y pregunto, ¿qué es una empresa desde el punto de vista del auditor? Permítanme, jóvenes, como que me dio... Yo creo que ya se me está acabando la batería, permítanme, jóvenes. ¿Me escuchan todavía? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vean, pues, jóvenes. Gracias. Vean, pues, jóvenes. El marco financiero de información, redundando, la información financiera, gracias, está integrada por, sin ser limitativa, porque hay otras, en Estados Unidos se manejan otras. Pero bueno, manejemos las que nos enseñan. Las NIF. Entonces tenemos NIF, NIF Pymes. Y pregunto, para nosotros los auditores, ¿qué es una empresa pública? Como auditores, en análisis financiero. ¿Una que no sea del Estado? ¿Puede ser? Desde el punto de vista legal, sí, Brittany, gracias.
pero cuando les preguntan a ustedes, sabiendo que ya utilizan NIF, ¿qué sería una empresa pública? Cuando cuando se dan los balances, o sea, se exponen los balances en el diario oficial. No sé si estoy correcto, licenciado. Sí, por ahí va la idea. Pero ojo, pues, cuando hablamos del marco, y céntrense ahora en este tema, porque al final es de mercantil. Cuando hablamos de temas de NIF, NIF para pymes y NIC, entonces nosotros vamos a entender, dependiendo de la empresa que tenemos a nuestro frente, a nuestro cliente, es como determinamos qué marco financiero es el que vamos a utilizar. Ojo, una empresa pública desde el punto de vista de información financiera es pública por lo que nos manifiesta Ángel. Es porque publica la información. Pero ojo, es la que publica en bolsa de valores. ¿Está claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Es pública porque publica en la bolsa de valores. Por eso son públicas. Entonces, de ese origen, mediante la SEC en Estados Unidos, por haber observado los movimientos que hacían muchas empresas con la ilusión, de ahí vienen los precios de transferencia, la GAFI en Estados Unidos, cómo intervino pues para todo el mundo el sistema financiero para que no se estuvieran lavando activos y no se estuvieran eludiendo o evadiendo impuestos. Entonces sale de manifiesto el tipo de norma contable. Como les digo, en Estados Unidos se maneja otra. Pero cuando hablamos de la NIF para pymes, entonces rápido van a venir ustedes teniendo la idea que les estoy dando, cómo es que se interpretan esas normas o cómo es que se analiza para yo adecuarla a cada una de las empresas que a bien tal vez yo voy a tener la oportunidad de asesorar. Si fuera de las que publican en bolsa, tengo las NIF. Si fueran pequeñas empresas que sí utilizan en algún momento información financiera y necesitan consolidar estados financieros, ni para pymes. Pero cuando nosotros venimos y queremos interpretar, el marco general es NIC, NIF, plenas que le hablan, y NIF para pymes. Entonces es una pirámide. Arriba tenemos a las NIC plenas y las NIF para pymes. Y las mismas se complementan. Porque si algún tema financiero no lo trata la NIF para pymes, se va a complementar con NIF plena. Y si algún tema muy general no se contempla ni NIF pymes ni NIF plena, se va a complementar o se complementa con NIC. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno. Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces, en Guatemala, para ver, adelante, Jorge. Bueno, licenciado, lo que cabe decir es que si en una ley no han escrito algo, no significa que no aplique, porque sí aplica en su inmediato superior, por decirlo de alguna manera, en la pirámide. Sí, se mira de la misma manera, el marco, no en la norma, no ley, en esas normas. En esas normas las van a manejar ustedes de ese sentido. No la encuentro acá, subo a NIF para plena, y si no la encuentro en NIF plena, tengo que minuciar o escarbar las NIC. Así funciona, de la misma manera. Como el ordenamiento jurídico guatemalteco se integra, estas normas se integran, pero estas son normas contables, no leyes. ¿Está claro, Jorge? Sí, gracias. Bueno, en Guatemala tendríamos que analizar caracteres o características del comercio o el régimen mercantil en Guatemala. Pregunto, ¿en Guatemala alguna empresa actualmente aquí en Guatemala cotiza en bolsa?
Creo que no. Actualmente en Guatemala no cotizan en bolsa. La única que está cotizando, pero en la bolsa de Nueva York, que la verdad que perdí la nota para poder actualizar y tienen que investigar ustedes, es el Banco Industrial. Tenía las intenciones y estaba pagando lobby para poder cotizar en bolsa de valores en Nueva York. Esa sería una de las empresas guatemaltecas que estaría a nivel internacional. Lo que sí podríamos encontrar son sucursales de matrices que son a nivel internacional que sí cotizan en bolsa. Eso sí lo vamos a encontrar. Entonces, por eso muchas veces le dicen a uno, mire, pero usted no puede llevar doble contabilidad. Usted tiene que llevar una sola contabilidad. Y por eso hay tal vez un equívoco, que cuando trata de llevar una empresa ni pymes adecuada a lo guatemalteco, muchos manifiestan que es doble contabilidad y no. Es totalmente erróneo. Doble contabilidad no se puede llevar, eso la ley lo establece. Adelante el insight. Perdón, licenciado, respecto a lo que está hablando, a mí me surgió una duda que la vengo arrastrando desde que salí de la carrera de perito, contador. Por ejemplo, cuando uno se inscribe en un régimen, por ejemplo, como pequeño contribuyente o un régimen más alto, y supongamos que yo tengo diferentes sucursales, a la hora de llevar mi contabilidad, ¿cada sucursal declara los impuestos por separado o se juntan los impuestos de las sucursales que tenga esa empresa? Al final es un solo contribuyente, uno, con sucursales. Ahora bien, el manejo de los movimientos podría llevarlo cada una de las entidades, pero se tienen que concentrar o consolidar en una central, Lindsay. Ah, ok, muchas gracias. Y así de hecho, así se lleva. Pongamos farmacias que tienen acá sucursales, hablemos de la farmacia verde, Cruz Verde. Ellos, los movimientos los lleva cada uno, individual, algunos, pongamos ventas, ingresos, inventario, ¿verdad? Pero se centra la información o se consolida en la central, ahí en la zona 8. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Vaya, está bien. Pues bueno, entonces ya quedando claro qué es NIF o cómo debe evaluarse si en algún momento es necesario manejo de NIF para pymes, en su defecto NIF para pymes. En Guatemala, pues vamos a encontrar sucursales que tienen operaciones en Guatemala, pero que representan a una matriz internacional que cotiza en bolsa. En estos casos sí vamos a encontrar la necesidad de tener un marco financiero ni para pymes. Pero eso sí, el manejo de ni para pymes conlleva gastos, jóvenes. No van a pensar que yo voy a decir sí tengo ni para pymes y ni siquiera sé que debo de utilizar expertos para ciertas situaciones, entre ellas las laborales. Tengo que contratar actuarios y tener esa información actualizada. Entonces imagínense, conlleva gasto, no es nomás decir yo manejo ni para pymes. Esa es la diferencia, que muchos dicen yo llevo ni para pymes y cuando uno revisa, ¿ya leyeron el ni para pymes ustedes? No, licenciado. No. ¿Qué cuenta llevan ahorita? La 2. Conta 2. ¿Y qué vende Conta hoy? Creo que es Conta 3. Sí, ¿y qué vende Conta? 3. ¿Qué están viendo de Conta? Los bonos y los pagarés, licenciado. Ah, ya. Sí, pues centrado en temas individuales. Pues bueno, cuando vean ya vemos de secciones de la NIF para pymes, es un librito de 110 páginas. Bueno, lástima que no lo he leído. Pero bueno, ese NIF para pymes es una guía. Ojo con esto, es una guía. Es por decirles, tengo mis apuntes aquí, yo leo y tal vez no tengo en memoria lo que quiero. Y aquí está, ve, lo que quiero. Es una guía. ¿Por qué?
porque la esencia de las NI para pymes está comprendida en, no sé si estoy mal, más de 2.500 páginas. Entonces, cada sección que ven ustedes en la NI para pymes está comprendida por un tomo adicional que es, es la que comprende o le da a uno la guía para poderla aplicar en la realidad. No se van a poner contextos que solo con leer ese librito de 110 páginas ya se echaron la NI para pymes. Es mucho más material. Ya les queda en su obligación estar inmersos en buscar las entidades. ¿Qué entidades son las que manejan las normas que ustedes a bien manejan en algún momento en conta y auditoría? ¿Cuál? La SAT y el registro mercantil. Ah, sí, pero si lo hablamos más a nivel internacional. Jóvenes, bueno, auditores, ¿qué pasa? ¿Qué me puede dar Tal un vez nombre? podría ser el Banco Mundial, aunque no. Ah, bien, el Banco Mundial nos sirve para, para muchas situaciones a nivel macroeconómico, ¿sí? El consejo, sí, son consejos. Entre ellos estaríamos hablando de, vamos a ver los jóvenes, ustedes son los auditores, yo estoy aprendiendo de ustedes, porque ya necesito que ustedes me actualicen. Y, ¿cuál otro? Falta uno ahí. Falta uno, ¿cuál es el otro? ¿No es el Fondo Monetario Internacional? No. Anoten esto porque esto les va a servir a ustedes. ¿Cuál es el otro, jóvenes? El Fondo Monetario Internacional sirve para ver también temas macroeconómicos y de solvencia económica. Ahí está el segundo, miren. Anótenlo. Sí. El IFAC. Sí, en este IFRS es donde ustedes, al igual que los dos, desde ya podrían ustedes asociarse. ¿Por qué es bueno asociarse? Para estar actualizados. ¿Por qué es bueno asociarse? Porque ahí pueden descargar el material que actualizan. De hecho, para este año hay 2 actualizaciones, entonces bueno que tengan conocimiento a eso, porque somos profesionales, tenemos que estar al día. Adelante. Licenciado, así como de nosotros que somos estudiantes nos podemos asociar, entonces no necesita algún requisito como ¿No? colegiado o algo así, ¿no? No, porque son fundaciones. Pone que son estudiantes de auditoría. ¿Verdad? Gracias, licenciado. Ajá, y de hecho a nivel latinoamericano está el Instituto Latinoamericano de Contabilidad. Ese se los debo porque ahorita no se me viene en la mente las iniciales. Pero bueno, esto es a nivel internacional, pues es bueno saberlo y de hecho, cuando vayan a someterse ustedes a pláticas laborales, tienen que conocer de esto, hablar de esas diferencias, porque al final de eso les van a hablar. Si tienen bien entendido, o por lo menos los conocimientos básicos para poder comprender a qué temas se van a someter.
Creo que se me apagó esto. Quitarlo. Sí, voy a apagar. ¿Me escuchan, jóvenes? Disculpen. Sí, licenciado. Acabó la batería. Disculpen, se me acabó la batería. Pues bueno, entonces, estos para que tengan su material actualizado, está en español. Aparecen ahí las normas en español y las últimas publicaciones de los cambios que al final van a realizar para este año, los análisis que van a realizar para este año. Entonces ya entendemos un marco general a nivel internacional, que sería pues el marco que hemos venido hablando. En Guatemala, en análisis, pues Guatemala, en marco legal, establece llevar pues el cumplimiento de la norma. Cuando leamos el 368, vamos a entender que al final, ¿quiénes son comerciantes? Están obligados a llevar su contabilidad de forma ordenada, de acuerdo con el sistema de partida doble y usando, ojo con eso, ahí subrayan eso, porque ahí es donde les digo de los principios. Principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Y dónde hemos visto estos principios, jóvenes, cuando llevamos contabilidad? ¿En dónde hemos escuchado? La contabilidad 1 y la contabilidad 2, licenciado. Ajá, en la contabilidad inclusive de tercero básico. ¿Es así? ¿Correcto, licenciado? Sí, licenciado. Sí, o sea que eso es lo que en Guatemala se obliga. Ahora vean, si les hago la pregunta, no sé quiénes prestan servicios. ¿Qué libros son los obligados a llevar en la contabilidad si soy comerciante? Inventario, libro diario y libro mayor, creo yo. Ah, pero en SAT, digo en SAT. Libro de compras y ventas, licenciado. Ajá, y ¿sabes cómo maneja? No, gracias. Vean cómo se maneja. Si ustedes están tienen clientes con un régimen de IVA general, van a exigirles que lleven consigo IVA compra-ventas. Hasta ahí. Pero si lo vemos, por eso la pregunta, si lo veo desde el punto de vista mercantil, entonces leo el mismo artículo y sigue para el segundo párrafo. Para efectos, deberán llevar los siguientes libros: inventario, de primera entrada o diario, mayor y estados financieros. ¿Ya vieron? Por eso hay que tener bien definido. Adelante, Brittany. Disculpe, ¿ese artículo qué número es? Disculpe. 368. Gracias. Y viene pues un tema, un artículo, todo lo que conlleva. Pues bueno, ahí ya podemos ver diferencias, bastante brecha para lo que se ve en muchas situaciones en el ámbito tributario. Y vemos lo que exige en el ámbito mercantil. Una de las deficiencias sería la falta de control. De la misma manera, cuando SAT, ustedes participaron, los que participaron en la conferencia, establecía en su nombre o título de conferencia las obligaciones tributarias de los comerciantes, creo que decía, que se encuentran o no registrados, algo así era, ¿verdad, jóvenes? A ver quién me ayuda. Lick, de lo que se escuchó en la conferencia era de las obligaciones sustantivas, que cuando la persona tiene un negocio inscrito o no inscrito, los impuestos que debemos de pagar, los que dijeron ellos, fueron el impuesto al valor agregado, según su régimen, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta o rentas de ganancias de capital, y cuando corresponda, también decía, el impuesto sobre circulación de vehículos, impuesto único sobre inmuebles, impuesto de herencias, legados y donaciones,
impuesto al valor agregado, entre paréntesis, consumidor final. Ya, muchas gracias, Ángel. Sí, pero, sí, ahí estamos bien, Ángel, ahí estamos bien. Pero ojo, estamos en mercantil y entonces ya no vamos a utilizar, por eso les dije, inclusive hay que cambiar el título, ya como profesionales ya no vamos a utilizar comerciante registrado o no registrado. Hoy vamos a utilizar el comerciante formal o informal. Esa es la palabra. Y de ahí deviene la palabra informalidad. ¿Quedó claro este último ítem, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, ahí está, formal o informal. Gracias, Ángel, por el repitch ahí de lo que fueron a escuchar. Espero que les haya servido. Bueno, jovencitos, ya me contentaron, ya se me quitó un poco el dolor de cabeza. Es un gusto saludarlos. Que Dios me los bendiga. Primeramente Dios, y dice que primero Dios, nos vemos el día jueves. Se me cuidan mucho. Ahí se recuerdan de llenar la asistencia, por favor. Feliz tarde. Dios me los bendiga. Feliz tarde, licenciado.